Dino Chiappetta. Historias de personajes de la República del Saladillo. En una vieja casona de calle Amberes. De pronto, el cielo se iluminó y estalló trueno, que rompió el silencio en la calurosa noche de verano. Después, nuevamente la calma, la placentera calma en la que apenas si se oía el suave zumbido de algún mosquito empeñado en poseer con su aguijón las ermitañas carnes de doña Rosita, quien por esas cosas del destino acusaba de viudo a la mitad de los 60 años que llevaba vividos hasta ese momento y que, en absoluta soledad desde entonces, habitaba un viejo caserón del Saladillo. Doña Rosita se había acostado con las ventanas abiertas de par en par, a la espera de que, de vez en cuando, soplara una brisa que la aliviara de la alta temperatura ambiente que padecía, o que, por fin, se desatase de una buena vez la tormenta, tan anunciada como ansiada. Dormir con ese calor húmedo que se pegaba a la piel era imposible. Se sentía invadida por una enorme pesadez, agravada por la humedad y posiblemente, caída de la presión ambiental. En ese estado de molesto sopor, apenas dormitaba de a ratos. Alrededor de la medianoche, el inerte estampido de un trueno la rescató del letargo, permitiéndole ver, una vez más, cómo al cielo y a la habitación los iluminaba el relámpago. Después, como siempre, sobrevino el silencio. Fue en medio del silencio cuando oyó, con claridad, el sonido suave de lo que imaginó podrían satinas pisadas. Parecía que alguien hubiera dado 2 pasos en la cocina contigua al dormitorio. Permaneció quieta y en silencio, tan estática estaba que ni siquiera tragaba saliva, apenas si respiraba, y ello con alguna dificultad. Sobresaltada, encendió el velador de la mesita de luz, y tomando coraje, descendió del lecho, encaminando sus pasos inseguros hacia el sitio origen del sonido. Con una sola mirada abarcó todo lo ancho y largo de la cocina. Revisó todos los rincones, atenta a descubrir, en cualquier momento, a alguien, no imaginaba quién, nadie, ni siquiera un fantasma, se corporizó ante sus ojos, presa del miedo, volvió al dormitorio, donde miró debajo de la cama, y tampoco vio nada. Pensó que, tal vez, el sonido de los supuestos pasos pudiera haber sido producto del estado de pesadez que, por la alta temperatura y la humedad, se había adueñado del ambiente. Retomó a la cama dándose ánimo. Pero, sin dudas, estaba preocupada. A los pocos minutos, otro rayo desgarró la pesada noche, seguido por 2 fuertes truenos que volvieron a romper el silencio. Después, la sobrecogedora ausencia de cualquier sonido. Con oídos y mente puestos a desentrañar el mensaje atrapado en el silencio. Rosita trataba de percibir si había comenzado la esperada lluvia. Pero nada, ni una mísera gota. Siempre el enorme vacío del mismo silencio, iniciaba por empezar a tratar de convencerse de que no tenía por qué inquietarse, cuando nuevamente, esta vez en forma precisa y clara, oyó un trac-trac en la cocina. Inmovilizada por el miedo, ya no le quedaba dudas, alguien se movía por ahí. No sabía si gritar, guardar silencio, encender la luz, huir o intentar esconderse. En pocos segundos pensó 100 cosas distintas, ninguna de las cuales logró arrancarla de su parálisis. Otro track más fuerte perforó el silencio, una ráfaga de viento irrumpió en la habitación, agitando cortinas y cenando con violencia a la puerta. Fue entonces cuando, como expelida por un resorte, salió de la cama, encendió la luz y corrió hasta la cocina. Estaba jugada y decidida a enfrentar cara a cara al intruso, que, descontaba, se trataría de un hombre malvado, por cierto. Pero, tal como había sucedido antes, nadie se veía allí. Llevando la voz y actuando con la firmeza que no poseía, casi gritó: ¿Quién anda ahí? ¿Qué está buscando? Nadie respondió. Solamente el silencio tenía la palabra como ducho absoluto de la situación. La mujer parecía haber acumulado en su cuerpo todo el miedo sufrido en sus 60 años de existencia. De pronto, qué estúpida que soy, pensó acordándose del teléfono. Corrió a pedir socorro, mientras en una fracción de segundos recordó, horrorizada, que los ladrones, cuando van a cometer sus tropelías, lo primero que hacen es cortar la línea telefónica. Pero no, el aparato funcionaba. Trémula, con los dedos temblantes y el cuerpo rígido por el pavor, dijo el número de la policía. Tartamudeando y de manera entrecortada, explicó cuanto pudo de lo mucho que le ocurría.
Luego se dirigió al dormitorio, sin que el temor y la duda dejaran de acecharla, al menos que, mientras hablaba por teléfono, el intruso bien podría haberse introducido en la habitación y que, tal vez, estaría debajo de la cama, al acecho. Otro relámpago volvió a iluminar la noche. Atrapada en ese mundo mágico de efímeras luces y sombras, creyó descubrir todo tipo de fantasmas. Presa de la desesperación, corrió hasta la puerta del calle, esperaba allí la llegada de la policía. Temblaba de pies a cabeza cuando comenzó a llover. Con las primeras gotas apareció el patrullero. Esforzándose lo máximo que podía, casi balbuceando, palabra por palabra relató lo sucedido. Los policías desenfundaron sus armas y recorrieron la casa sin olvidar rincón, en busca del ladrón. Incluso, a pesar de la lluvia, registraron también los alrededores. Nada, ni la más pequeña pista o señal. Solo permanecía en pie la sospecha. Los agentes supusieron que se trataría de alguien de la zona, conocedor de la casa y de la condición de su habitante. Pero esas eran nada más que suposiciones, pues pistas selectivas no existían. Antes de retirarse serenaron a la mujer, encareciéndole que se acostara tranquila, pues ellos continuarían la vigilancia por los alrededores. También le recomendaron que no vacilaran en volver a llamarlos ante la más mínima sospecha. Al quedarse sola, doña Rosita llegó al teléfono al dormitorio. Eso sí, después de asegurarse de que todas las puertas y ventanas de la casa ahora estuvieran bien cerradas. El calor seguía siendo intenso a pesar de la lluvia. El dormitorio desprendía ese olor amor propio del encierro, el calor y la humedad. Encendió el ventilador para renovar el aire, comprobó una vez más que la falleba cerraba bien firmes las persianas, entreabrió los vidrios de la ventana y finalmente se acostó. Trataría de dormir lo máximo que sus nervios le permitiesen. Cerca de las 2 de la madrugada un trueno muy fuerte volvió a despertarla. Nuevamente se sintió presa del miedo. Lo experimentaba muy dentro suyo, en sus mismas entrañas, de forma casi palpable. Era un miedo profundo, insufrible, que la mantenía bañada en un sudor frío. Podría afirmarse que como de estado febril. Fue en ese instante en que nuevamente oyó el fatídico "Jack, Jack", ello a pesar de tener la puerta cerrada. Tras ese sonido, vino otro más elevado aún. Rosita recordó las pisadas de antes y sin titubear, volvió a llamar a la policía. Por suerte, el patrullero andaba por ahí cerca y en menos de un minuto sus tripulantes ya estaban en la casa. Ni bien tocaron el timbre, la mujer dio un salto y corrió al encuentro de los policías. Igual que antes, estos revisaron toda la casa y los alrededores. También igual que antes, no encontraron ni la más pequeña huella de algún intruso. Rosita les explicó que esta vez las pisadas parecían provenir muy cerca, a pesar de haber mantenido la puerta del dormitorio cerrada. Los policías se preguntaban cómo era posible no encontrar ni el rastro más diminuto de alguien que pudiera haber estado allí. Todo se veía muy complicado. Especularon con varias hipótesis, por ejemplo con que la pobre señora pudiera estar sufriendo algún tipo de alucinación. Finalmente, optaron por retirarse, no sin antes tratar de tranquilizar a la mujer reiterándole que ellos seguirían de patrulla muy cerca de la casa. Ella sabía que los ruidos eran reales, pero no podía demostrarlo. Pensativa, dio los primeros pasos hacia el dormitorio. Todo estaba tranquilo, apenas se escuchaban la lluvia y, de vez en cuando, algunas ráfagas de viento. Pasada la cocina, la estremeció otro fuerte trueno, cuyo sacudimiento cortó la electricidad y apagó la luz por un segundo. Después, el mismo pesado silencio de siempre, inmerso en el cual oyó claramente a sus espaldas las pisadas malditas. En una fracción de segundo pensó muchísimas cosas malas que podrían sucederle, pero lo que más le consumía era el manejar la imposibilidad de que quien estuviera detrás suyo fuera un conocido, que al saberse descubierto e identificado, pudiera asesinarla para callarla. De todas maneras, la insanable curiosidad de las mujeres, el mero instinto animal de la especie humana o la irrefrenable necesidad de saber, la obligaba a intentar ver de quién se trataba. Así, reteniendo la respiración y girando sobre sus pies, dio vuelta a su cuerpo y con los ojos bien abiertos, la sangre helada y el corazón latiendo con fiereza, enfrentó al causante de su angustia. Era el fin de su odisea.
La noche volvió a iluminarse con otro rayo, cuyo fuerte estampido conmovió hasta los cimientos de la casa, y se oyó el mismo tenebroso track, track. Con la puerta entreabierta y el cable del enchufe colgando, la vieja y blanca laudera de chapa cumplía al pie de la letra la tarea que ella misma había dispuesto: descongelarse.